Continuando entonces con la sesión, hoy día vamos a ver la constitución, decisión, aporte, órganos de gestión y facultades de la EIRL. Vamos a comenzar explicando por qué constitución de una IRL, por qué decisión de una IRL, qué sabemos en cuanto de los aportes y los órganos de gestión y sobre todo las facultades. Digamos que si nosotros constituimos una IRL, como ya hemos explicado en la sesión anterior, es decisión de una persona, es decisión unilateral. Yo decido constituir una empresa, por eso en nuestra lámina tenemos allí a una persona ejerciendo el comercio, pero que está dentro de su empresa. Esto quiere decir que esa persona decidió constituir una empresa. Y para constituir una empresa vamos a asirnos un poquito del tema de personas naturales. Al constituir una empresa yo primero tengo que ver quién soy, mi nombre, mi estado civil, mi nacionalidad, mi profesión, mi ocupación, la dirección que doy como dirección de mi domicilio habitual y mi capacidad de haber decidido que voy a constituir una empresa. Entonces, ¿qué pasaría si yo soy soltero? No hay ningún problema, constituyo mi empresa. Pero ¿qué pasaría si soy casado? Allí tendría que ver mucho el aporte. Hablaremos en su oportunidad sobre el aporte, pero adelantando un poco, si soy casado y voy a constituir una empresa en dinero o con dinero en efectivo como parte del capital, mi esposa sería simplemente mencionada, pero no suscribiría la minuta, porque el aporte es en un bien mueble como el dinero. No necesito que ella se encuentre para que suscriba ni la minuta ni la escritura pública, pero sí debo mencionar su nombre completo. Pero ¿qué pasa si yo decido aportar bienes muebles propiamente dichos, no dinero? Si fuera ese caso, la diferencia con aportar dinero es que voy a necesitar sí que mi esposa, o en este caso mi esposo, firme la minuta de constitución y luego la escritura pública de constitución manifestando que el bien que estamos aportando se desplazará de la sociedad conyugal a la empresa y que ya no pertenecerá a la sociedad conyugal, sino pertenecerá a la empresa. Nunca más regresará, será únicamente para la empresa. Y dicho sea de paso, entonces la empresa será la nueva titular. Por eso siempre hay que definir bien este detalle para efectos de ver que la persona, al momento de decidir cuál es la condición en la que se encuentre. Siguiendo con esta misma línea, habíamos dicho, una persona natural, estado civil casado, la profesión que tenga. Hay que diferenciar mucho. Recuerden que hemos visto hace poco el tema del comerciante. Yo puedo ser muy comerciante, pero no puedo decir soy comerciante y voy a constituir una empresa, no. En todo caso tendré que decir que mi actividad es empresarial, porque siempre el hecho de ser comerciante discrepa también porque ante registros públicos el registrador determina, un ratito, si tú dices que eres comerciante, perteneces a otro libro, no perteneces a las empresas. Entonces, tú comerciante, actividad cotidiana, empresario. Luego también tenemos que indicar mi domicilio habitual, mi número de DNI y sobre todo respecto a mi número de DNI y a mi DNI en sí y a mi nacionalidad. Tengo que ser ciudadano peruano y tengo que haber votado en las últimas elecciones. ¿Qué pasaría si yo no he votado en las últimas elecciones? Tengo que pagar mi multa porque mis derechos civiles estarían restringidos para contratar. Entonces, dentro de nuestras láminas ya sabemos por qué lo hemos colocado allí al señor todo contento y realizando una actividad, en este caso empresarial. La siguiente lámina dice un nombre que es Inversiones Ferretera y Servicios Los Olivos EIRL y hay una dirección. Entonces, dentro de ese margen, todas las empresas tienen una denominación, en este caso Inversiones Ferretera y Servicios Los Olivos EIRL. Es decir, el nombre de la empresa seguido de la designación EIRL. Lo demás de venta de artículos de ferretería de alguna forma es el giro en el que se va a encargar o al que se va a encargar
se va a desempeñar esta empresa. La dirección, esa es la dirección comercial, la dirección que a futuro, si hubiera algún tipo de problema contractual con alguna persona, cliente, proveedor, lo que fuera, se tendrá que ceñir la demanda judicial, probablemente la invitación a conciliar respecto de esa dirección. Entonces, ya hemos dicho, la persona que lo constituye, la empresa tiene que tener una denominación, un domicilio. ¿Por qué tiene que tener ahí un relojito? Ah, porque es la duración de la empresa. Este señor, contento, ya dijo que su empresa se iba a llamar Inversiones Ferretería y Servicios Los Olivos. Pero ¿cuánto va a durar esa empresa? ¿Cuál va a ser el tiempo de duración de esa empresa? El tiempo de duración de esa empresa será o determinada o indeterminada. ¿Qué pasa si es determinada? Pues tiene un momento de nacimiento y tiene un momento de extinción. Pero si es indeterminada, solo va a tener momento de constitución y va a ser eternamente hasta que el empresario decida disolverla, liquidarla y extinguirla. Por eso es que hemos puesto ese relojito para efectos de la duración. Luego tenemos ahí a una señorita muy linda con una serie de panes, que podemos identificar entonces que la señorita se dedica al ámbito de la actividad de la panificación, panadería, probablemente pastelería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este señor tiene que haber decidido a qué se va a dedicar. Volvemos entonces a la lámina de Inversiones Ferretería y Servicios. ¿Qué dice? Venta de artículos de ferretería en general, nacionales, importados para uso doméstico, industrial, pedidos por mayor y menores servicios generales. Ahí está determinando él cuál va a ser su objeto de actividad empresarial. Allí está determinando cuál va a ser su giro de negocio. Entonces, todos esos detalles tenemos que tener en cuenta para constituir una empresa. Ahora, siguiendo con estos lineamientos, vamos a ver en la siguiente lámina una serie de personas, ¿verdad?, que acompañan a uno en especial. Este señor de la mano derecha que tiene las manitos juntas, para nosotros es nuestro titular gerente. Es decir, el mero empresario que ha decidido constituir esa IRL. ¿Los otros qué vendrían a ser o qué podrían ser? Podrían ser su representante legal, ¿no? Podría ser su apoderado, podría ser su gerente. En ese sentido podemos decir, el titular de la IRL tiene dos alternativas. Puede decir que él mismo es el titular gerente, es decir, él va a ser el único que va a encargarse de la administración general de su empresa, o puede decir que es el titular, es decir, el dueño, el que tomó la decisión de constituirla, pero que delega a otra persona la capacidad de gerenciar, es decir, de administrar la IRL. Es por eso que hemos puesto esta figura. Tenemos al empresario, al titular, el señor de la mano derecha, y a esos tres señores probablemente como gerentes de esta EIRL. Siguiendo también con estos lineamientos, ¿verdad?, vamos a explicar aquí los aportes. Ya lo veníamos explicando hace unos minutos. Decíamos en cuanto a los aportes, en el caso que fuera soltero, en el caso que fuera casado, en el caso que siendo casado tengo un aporte en efectivo, en caso que sea casado, un aporte en un bien, en este caso pusimos el ejemplo del bien mueble. Pues aquí lo vamos a ver un poco más claro. Los aportes pueden ser dinerarios o no dinerarios. Dentro de los aportes dinerarios, por excelencia, el dinero. ¿Podrá ser un dinero en moneda nacional? Pero por supuesto que sí. ¿Podrá ser un dinero en moneda extranjera? Sí, pero como estamos en el Perú, la moneda del Perú es el sol. Bueno, todavía con la costumbre de decir nuevo sol, pero ya ahora es nada más el sol. Entonces, el aporte por excelencia va a tener que ser en soles. Si es en dinero de extranjero, euros, yenes, dólares, tendrán que pasarlo a moneda nacional y constituir con la moneda nacional, no con la moneda extranjera, hay que dejarlo bien en claro. Y respecto de los aportes no dinerarios, tenemos hasta dos
características o dos diferenciaciones. Tenemos los bienes no dinerarios muebles y tenemos los bienes no dinerarios inmuebles. Entonces, dentro de los bienes no dinerarios muebles es todo lo movible, los objetos, los vehículos, los aviones, los barcos, todo lo que sea movible y que inclusive la ley civil le dé condición de bien mueble, todos esos son considerados aportes no dinerarios de bienes muebles. ¿Qué pasa con los aportes no dinerarios de bienes inmuebles? Son los terrenos, las oficinas, los depósitos, las casas, los departamentos. Puede ser un hotel, pero por supuesto que sí. Puede ser una habitación, siempre y cuando los inmuebles estén debidamente inscritos e identificados, delimitados con linderos y medidas perimétricas ante SUNARP, el registro de propiedad inmueble, tengan un número de partida registral del registro de propiedad inmueble, todos ellos serán aportes no dinerarios de bienes inmuebles. Entonces, quiere decir que con el solo hecho de aportar un terreno, ¿puedo constituir una EIRL? Pero por supuesto que sí, porque a ese terreno se le va a dar una valorización en moneda nacional y ese será el monto del capital que tendrá esa IRL, pero su aporte va a ser mediante una formalidad. Vamos a adelantarnos un poco y también vamos a explicar. Respecto del aporte dinerario, lo único que se necesita acreditar es que se aportó ante una entidad financiera y bancaria con un voucher de depósito en dicha entidad, que esté a nombre de la empresa, es decir, bajo la denominación de esta empresa EIRL, ¿no?, el monto que se haya aportado en dinero en efectivo. Y si fuera un bien no dinerario en bien mueble, bueno, tiene que ser un bien mueble si no fuera inscribible, como por ejemplo una laptop, una cámara, un reflector de luz, varios polos como estos, varias pulseras, varios relojes, anillos, lo que fuera que no estén inscritos, pero que puedan tener una descripción física y una valorización en el mercado. Por ejemplo, que yo le diera una valorización a mi anillo de matrimonio, bueno, es una valorización incalculable porque tiene un apego familiar, un apego personal. Pero si dijéramos que es un anillo de oro, podríamos de repente este anillo de oro con estas características de 18 quilates, un determinado peso y el valor de mercado fuera pues de 2.000 soles mínimo, ¿no? Ese sería ya un aporte. Pero para que yo tome la decisión de aportar solamente mi anillo de matrimonio para constituir la empresa, ya no sería mi anillo de matrimonio. Este bien sería parte de la empresa y tengo que hacer una declaración jurada en el que manifiesto, primero como aportante y luego como receptor del aporte, en mi calidad de titular gerente, la descripción del objeto, el valor, digamos, de mercado, y sobre todo la cantidad, en este caso sería 1. ¿Qué pasa con la formalidad de los bienes no dinerarios inmuebles? Como ya hemos manifestado, tienen un número de partida ante el registro público, tienen, digamos, una determinada formalidad. Si esto es así, entonces lo primero que tendríamos que hacer es transferir el inmueble a nombre de la empresa, para que se pueda constituir nuestra empresa con ese patrimonio. Pero en todo caso, ¿cómo lo haríamos? Básicamente lo que tendríamos que hacer es primero constituir la empresa, pero en este caso la empresa no se iría a registrar primero ante el registro de personas jurídicas. Primero lo tendríamos que hacer ante el registro de propiedad inmueble o registro de predios, para efectos de que se va a notar que el aporte efectuado por el, en este caso, titular gerente, si fuera soltero, ¿no?, es el desprendimiento de un bien propio respecto de la empresa. ¿Y qué pasaría si fuera una sociedad conyugal, pero que solo uno de ellos sería el constituyente? Bueno, en ese caso sí tiene que suscribir la esposa y, como se dijo, manifestando que el bien
ya no le corresponde a la sociedad conyugal, sino que ella también ha dado consentimiento para que su esposo pueda hacer uso de ese inmueble respecto de la empresa. Entonces es por eso que antes de presentar el parte notarial para constituir la empresa se tiene que presentar el parte ante el registro de propiedad inmueble para que primero se constituya y el aporte esté debidamente garantizado y esa casa tenga ya no como titular a esa sociedad conyugal, sino a la empresa. También en cuanto a la, digamos, a la actividad o a la usanza, en las notarías se envían las dos partes de manera simultánea, pero el detalle está en que siempre, aunque sea presentado en el mismo día, el de propiedad inmueble debe ser presentado primero e inmediatamente después el de personas jurídicas, para efectos de que ya dentro de la técnica registral primero sea calificado e inscrito el bien inmueble y luego sea constituido el de personas jurídicas. Siguiendo con la constitución, decisión, aporte, órganos de gestión y facultades de la IRL, podemos decir que tenemos como órganos de gestión, y de acuerdo también a nuestra lámina, un titular y un gerente. En nuestra lámina del lado izquierdo vemos a una persona escribiendo. Ella es la titular gerente de esa IRL. Ella es la que está dándole los lineamientos a sus empleados. Respecto de la otra lámina tenemos a la titular de la empresa, pero tenemos uno que es el gerente probablemente y el otro que es un apoderado. Entonces, si bien es cierto, los órganos de una EIRL como órganos de gestión son la persona que es el titular y el gerente. Cuando no va a haber gerentes, el titular asume la gerencia y se denominaría titular gerente. Cuando el titular solo es titular y deja a terceros la gerencia, puede tener un gerente y a su vez puede tener un apoderado. Claro que dentro de los órganos de gestión el apoderado, como que no está incluido en la norma, la 21621, pero sí el gerente. Digamos que el apoderado va a ser no como un gerente, pero sí una persona que va a realizar actividades especiales, no como gerente, pero sí en auxilio y en apoyo del titular. Siguiendo, tenemos aquí en nuestra lámina, ¿no?, tres, digamos, enfoques. Una persona con dinero, una persona suscribiendo y una persona, digamos, en toda la actividad de administración. Entonces debemos entender que nos estamos refiriendo a las facultades que proporciona una EIRL. ¿Cuáles son estas facultades que proporciona una EIRL? La primera, las facultades cambiarias, ¿no? Las facultades cambiarias que tienen mucho que ver con las facultades financieras, las facultades bancarias, ¿no? Que justamente por eso es que hay una persona que está moviendo dinero y está teniendo la calculadora a la mano, porque esa persona, que en este caso sería el titular gerente, porque vamos a hablarlo así, el titular gerente se va a encargar él mismo de mover la empresa a buen puerto respecto de las actividades bancarias, respecto de las actividades financieras. Va a aperturar cuentas, tanto de ahorro como cuentas corrientes, va a firmar cartas fianza, va probablemente a suscribir títulos de crédito, probablemente va a suscribir contratos de depósito. Todas las actividades y productos que tenga el banco van a ser de, digamos, ejercicio del titular gerente de acuerdo a las facultades bancarias y financieras que tenga. Desde tener una tarjeta de crédito a nombre de la empresa, desde probablemente hacer alguna gestión bancario-financiera ante la empresa, por la empresa, todas esas actividades y facultades las va a tener el titular gerente. La otra lámina estamos hablando de facultades administrativas. La otra estamos hablando de facultades laborales. Quiere decir que la persona puede despedir y contratar personas, puede administrar, digamos, la empresa, obviamente de manera positiva. Y finalmente también tenemos dos facultades, que son las facultades
Contractuales, que es justo la lámina que está al lado derecho, puede contratar personal, puede contratar con terceros, diferentes tipos de actividad con proveedores, ¿no? Y lo otro que vienen a ser las facultades de representación. Atrás ustedes ven muchas personas y aquí adelante a una sola. Pues sí, es el titular gerente que representa la IRL frente al resto, ¿no? Entonces, con esto estamos demostrando que las facultades de la IRL son puntuales, sobre todo las del titular gerente, y son de mucho apoyo para la empresa. Hasta aquí estaríamos terminando esta sesión y esperamos continuar con su atención. Muchísimas gracias.